Hola, bienvenidos un día más a este espacio de educación vial. Hoy vamos a hablar de las vías públicas. Hablaremos de sus características, de las normas más importantes para circular por ellas de forma correcta y, las diferentes circunstancias que se pueden producir cuando transitamos por las vías públicas y que pueden ser amenazantes para la seguridad. Veremos cómo tratar estos puntos y qué estrategia de defensa tenemos para transitar, como digo, con plena seguridad. Pero antes de empezar con este tema, vamos a hablar de aquella cuestión que dejamos abierta en el capítulo anterior. Se trata de, lo que estáis viendo en la imagen, líneas adosadas, es decir, esta señalización que nos encontramos sobre todo en carreteras que tienen un carril para cada sentido. Línea continua por un lado, línea discontinua por el otro. Esto, como sabemos, significa que dependiendo del lado al que se avance, tenemos que respetar una línea u otra. La que tengamos más cerca de nuestro carril es la que nos corresponde respetar. En el caso de la imagen estamos viendo que tenemos en el lado derecho la línea discontinua, por tanto es la que nos corresponde respetar. Esto es así porque, como estáis viendo, tenemos delante una recta enorme con plena visibilidad, por tanto, si las demás circunstancias nos acompañan, se pueden realizar adelantamientos, por ejemplo, y giros a la izquierda, ¿verdad? Mientras que los que vienen en sentido contrario se encuentran en la línea continua, por tanto no la pueden rebasar. Esto, tiene que ver con que ellos encontrarán seguramente una situación muy diferente, se encontrarán en breve, estarán avanzando hacia una curva, hacia un cambio de rasante, hacia una intersección. Bien. Si nosotros avanzamos en el sentido en el que se ve en la imagen, que nos corresponde la línea discontinua y podemos, por tanto, adelantar, claro, esos segundos en los que estamos adelantando y, por tanto, estamos ocupando el carril izquierdo, tenemos más cerca de nosotros la línea continua. Esto no nos impide regresar, después de adelantar, regresar al carril derecho. Tenemos que regresar al carril derecho, lógicamente, y para ello tenemos que atravesar en primer lugar la línea continua. Esto se entiende como normal. Nuestra estancia en el carril izquierdo era circunstancial, era debida a ese adelantamiento. Bien, la cuestión que planteábamos es ¿qué ocurre si estas líneas adosadas, continua y discontinua, nos las encontramos en una carretera o en una calzada de sentido único? Es decir, que los dos carriles avanzan hacia el mismo lado, como ocurre en las autopistas o autovías. ¿Cómo tenemos que interpretar entonces estas líneas? Si nosotros nos encontramos en esta situación que estáis viendo en la imagen, adelantando, no podríamos regresar, estaría prohibido regresar al carril derecho. ¿Por qué? Ahora se entiende que si nos están poniendo en esta calzada de sentido único, es decir, que todos avanzamos hacia el mismo lado y por tanto avanzamos hacia el mismo grado, hacia el mismo nivel de dificultad o de peligrosidad, si nos ponen estas líneas por algo es. Lo que persigue esta señalización, que la encontraremos en las autopistas y autovías, llegando a los carriles de deceleración, los carriles de salida de la autopista o autovía, esto lo que persigue es que ningún vehículo que vaya por el carril izquierdo pueda tomar la salida atravesando toda la calzada. Con lo cual, o dicho de otra manera, lo que significa es que cuando queramos salirnos de una autopista o autovía, unos 500 metros antes de la salida, eso lo veremos en las señales, veremos la distancia que falta para la salida, a esa distancia ya tenemos que evitar los adelantamientos, tenemos que evitar adelantar, no adelantaremos, nos quedaremos en el carril derecho para desde ese carril derecho tomar fácilmente y con seguridad la salida. Bien, esta es la cuestión que dejábamos abierta en el capítulo anterior y vamos a empezar el tema de hoy, como venimos haciendo en los otros capítulos, formulando 3 preguntas que tienen que ver con esto que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con la temática de la que vamos a hablar a continuación. La primera pregunta dice así: en una carretera con varios carriles para cada sentido, podría ser una autopista perfectamente, ¿por qué carriles estamos obligados a circular? ¿O por qué carril estamos obligados a circular? La respuesta A dice por cualquiera de ellos si no molesto. La B dice por el carril derecho salvo para adelantar.
Y la C dice por cualquiera de ellos si voy a la velocidad máxima de la vía. La segunda pregunta dice ¿cómo saber antes de entrar en ella si una autopista es de peaje o no? ¿Cómo sabemos esta circunstancia antes de entrar en la autopista? La respuesta A dice porque las autopistas de peaje se llaman AP y luego una numeración. Se llaman AP. La B dice no lo sabremos hasta llegar a las cabinas de peaje. Y la C porque la numeración de las autopistas de peaje aparece en números romanos. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Dice, conduciendo un automóvil, ¿podemos en algún caso circular por el arcén? Esto ya salió en algún capítulo anterior, pero es bastante importante y por eso lo volvemos a formular aquí. ¿Se puede en algún caso circular por el arcén conduciendo un automóvil? La A dice, sí, en caso de avería, si vamos a velocidad inferior a la debida. La B, sí, para llegar a la salida deseada cuando hay un atasco. Y la C, que no, en ningún caso. Bueno, al final de este capítulo volveremos a pasar estas preguntas para, bueno, sacar correctamente la respuesta que corresponde. Me imagino que con la explicación sea muy fácil sacar esa respuesta correcta, a no ser que ya la sepáis, que muchos de vosotros y vosotras ya lo sabréis. Bueno, las vías públicas, bueno, pues son el escenario físico donde desarrollamos la circulación. Son el espacio, son el soporte por el que nos trasladamos, por el que nos desplazamos de un lugar a otro. Vayamos en coche, en cualquier automóvil, vayamos en bicicleta o vayamos caminando. Por tanto, estamos compartiendo un espacio. Lo ideal sería, como se ve en la imagen, pues que cada tipo de usuario tenga su espacio delimitado, acotado y segregado del resto, que cada uno pueda circular con cierta, bueno, pues seguridad, porque no comparte ese espacio con otros usuarios que tienen distintas características. Bueno, pero esto no siempre es así, casi nunca es así, de hecho, ¿no? Tenemos que compartir muchas veces la misma plataforma, el mismo espacio, bueno, pues usuarios de muy distinta naturaleza. Esto es un peligro en sí mismo. Pero claro, existen normas que vamos a ver que intentan hacer compatible el uso y las necesidades de cada tipo de usuario. Es decir, que en la vía pública existen multitud de necesidades, interaccionan entre sí, multitud de circunstancias, muchas de ellas imprevisibles, y para todo ello hay unas normas que tenemos que conocer. Las dudas en la utilización de la vía son una fuente de problemas importante. Es decir, las dudas generan situaciones de alto riesgo en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en la imagen tenemos un peatón, una persona caminando por la calzada. ¿Por qué? Porque no tiene otro sitio. ¿Tiene derecho a ir por ahí? Sí. Todos tenemos derecho, tenemos libertad dentro de esos derechos de circular por las vías públicas, a no ser que esté expresamente prohibido por una señal o por una norma. Si no es así, tenemos derecho de circular por ahí. Pero claro, nuestro derecho a circular por esas vías públicas, esa libertad que tenemos, llega hasta donde llega la libertad de los demás. Lógicamente, aquí es donde entran las obligaciones. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y esos derechos y esas obligaciones, ese equilibrio entre estas dos cuestiones, pues viene detrás de las normas de circulación. Hay unas normas que tenemos que conocer y respetar. Eso es lo que hace que este sistema organizado tenga o persiga ciertas garantías de seguridad. Por ejemplo, cuando nos encontramos en esta situación con una persona caminando por aquí, pues el código de circulación nos dice que si vamos en un automóvil, en cualquier vehículo, pues tenemos que dejar una distancia de seguridad adecuada. Recordamos, con los peatones y con los ciclistas, la distancia mínima debe ser de 1,5 metros de distancia, mínima 1,5 metros de distancia, y la velocidad tiene que ser pues acorde a esa peligrosidad que se genera allí. La peligrosidad vendrá determinada pues por la anchura de la calzada y por sus características. Bien, pues este ajuste de la velocidad y esta distancia de seguridad es la que permite el uso compatible, la utilización compatible de
las diferentes necesidades que hay en las vías, ¿verdad? Como hay diferentes tipos de vías, vamos a ir viéndolas de una en una, los diferentes tipos de vías públicas que nos vamos a encontrar. Bueno, pues tenemos en primer lugar las autopistas y autovías. Estas son el tipo de vía más segura que tenemos. Esto no es una opinión al uso, son los datos, dicen que es el tipo de vía donde menos accidentes se producen y donde menos fallecidos hay en los accidentes de tráfico, ¿no? Es decir, que tienen mucha garantía de seguridad. ¿Por qué son seguras? Si entramos al detalle veremos que son seguras porque tienen unas cuantas características que las hacen así de seguras. La primera de ellas, la estáis viendo en la imagen, es sencillamente no hay cruces al mismo nivel. No te vas a encontrar ninguna calle que atraviese la autopista o autovía. Es decir, ahí estáis viendo en la imagen cómo ese autobús y ese camión se están cruzando a distinto nivel. Para pasar de un lado a otro de la autopista o autovía siempre se hace a distinto nivel, ¿no? Atravesando un puente o un paso inferior, un túnel, ¿verdad? Bien, otra característica que se ve en la imagen es que tiene las calzadas diferenciadas, es decir, por la calzada por la que nosotros vamos solamente podemos ir en un sentido, no nos vamos a encontrar ningún vehículo en sentido contrario. Esto da mucha seguridad, sobre todo en los adelantamientos. Y hay una tercera característica que no se aprecia en la imagen, y es que las dos márgenes de la autopista o autovía están valladas. Hay una valla que impide que entren a la autopista o autovía animales y peatones. Por tanto, estamos evitando los atropellos. Bueno, las autopistas pueden ser de peaje o pueden ser libres. Podemos tener las dos opciones. Las autovías no, las autovías siempre son libres. No vamos a encontrar nunca una autovía de peaje. Esta es una de las diferencias que hay entre autopista y autovía. Las autopistas podemos tener esas dos opciones, de peaje o libre. La forma de saber, antes de entrar en una autopista, si no nos apetece pagar en el peaje por circular, tendremos otras opciones de llegar al destino. Bien, sabemos que estamos entrando a una autopista de peaje, por tanto vamos a tener que pagar para circular por ella si nos encontramos la señalización AP y luego viene la numeración correspondiente a la carretera de que se trata. Sin embargo, las autopistas de uso libre pues solamente se llaman A, igual que las autovías, se llaman A. Viene, la nomenclatura es A y luego la numeración que corresponda, ¿de acuerdo? Bien, cuando llegamos a la estación de peaje, bueno, pues hay que dirigirse a una de las cabinas que tenga el semáforo verde. Si el semáforo está rojo, quiere decir que esa cabina no está utilizable, no nos va a atender nadie, no vamos a poder pasar por ella, ¿vale? Tiene que estar el semáforo verde. Y luego tenemos esta simbología que aparece en la imagen. Esto es el símbolo de telepeaje. El sistema de telepeaje es un sistema de cobro automático o telemático. Los que tienen instalado ese sistema en el coche, simplemente, bueno, pues cuando pasan por la cabina que les cobra el telepeaje, bueno, pues en esa cabina hay una cámara que va a leer la matrícula de ese coche y automáticamente le hace el cobro en su cuenta bancaria automáticamente. Es decir, no se va a tener que detener a pagar. La barrera se va a levantar antes de que el coche llegue a la cabina. Fijaros estos dos símbolos porque tenéis en el lado izquierdo el símbolo de telepeaje en una señal circular de fondo azul. Esto recordamos que son señales de obligación. Por tanto, en la cabina que tenga este símbolo solamente se va a poder pagar con el sistema de telepeaje. Obligatorio telepeaje. Bien, si no tenéis instalado este sistema, no os introduzcáis por esta cabina porque no va a ser posible pasar si no tenéis ese sistema instalado, digo, Sin embargo, el símbolo que está al lado derecho está en un cuadrado azul. Los cuadrados azules o los rectángulos azules ya sabemos que son señales de información. La cabina que tenga ese símbolo, bueno, se puede pagar con telepeaje, sí, pero también se va a poder pagar de otras formas, de forma manual, metiendo las moneditas o con la tarjeta bancaria. Es decir, que tenemos opción, ¿vale? O sea, que si tenemos el círculo con telepeaje es solo con telepeaje y con el cuadrado
tenemos las dos opciones. Podemos pagar con telepeaje o de la forma manual. Bien, visto esto, bueno, hemos hablado de la seguridad que tienen las autopistas o autovías, hemos dicho las tres características principales que la hacen muy segura. No hay cruces al mismo nivel, hay diferentes calzadas y no pueden entrar ni peatones ni animales en esa vía, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis en la imagen una señal que aparece a la entrada de los carriles de aceleración en muchos casos, que indica que tienen prohibido el acceso. Bueno, pues ahí tenéis los ciclomotores, los vehículos de tracción animal, los vehículos agrícolas, las bicicletas, los carros de mano, los peatones, las personas que van montadas en un animal. Es decir, por las autopistas y autovías no puede circular ninguno de estos usuarios. Esto es otra característica que le da mucha seguridad a las autopistas y autovías. Lógicamente no nos vamos a encontrar con ninguno de estos usuarios y eso va a permitir una fluidez del tráfico pues muy adecuada y que se persigue en este tipo de carreteras, ¿eh? Es decir, vamos a eliminar, en las autopistas y autovías se elimina cualquier tipo de circunstancia que pueda generar incertidumbre, que pueda generar obstrucción del tráfico. Luego se pueden producir porque puede haber accidentes, puede haber obras, pero de entrada las normas están indicadas o están enfocadas a disminuir este tipo de situaciones que resten fluidez y por tanto también seguridad, ¿eh? Bueno. ¿Por dónde se circula en una autopista o autovía? Pues por el carril de la derecha. En cualquier vía interurbana, con las vías que están fuera de poblado, se circula siempre por el carril de la derecha. Independientemente de los carriles que tenga esa vía, siempre circularemos por el carril más cercano a la derecha. Los otros carriles, como sabéis, se utilizan para adelantar. Cuando necesitamos adelantar, pues podemos ocupar el carril izquierdo siempre y cuando ese carril no esté ya ocupado. Si vemos por el espejo que nos vienen adelantando, lógicamente tendremos que esperar a que nos adelanten y después ya adelantaremos nosotros. Después del adelantamiento hay que regresar de nuevo al carril derecho. A no ser que nos encontremos, como hemos visto al principio, esa línea continua adosada a la discontinua. En ese caso tendremos que esperar a que finalice esa línea continua para volver al carril derecho. Eso decía que ocurre cuando estamos a la altura de un carril de deceleración. Bien, si la autopista tiene 3 carriles para el mismo sentido y nos encontramos delante 2 camiones adelantándose uno a otro, van mucho más lentos que nosotros, ¿podemos ocupar el tercer carril, el carril más a la izquierda? Claro, para eso está, ¿eh? Y una vez que hayamos adelantado estos 2 vehículos, volvemos otra vez de nuevo al carril de la derecha obligatoriamente, ¿eh? Cuidado porque hay mucha gente, se ve a poco que viajes por autopista, en autopistas que tienen 3 carriles para el mismo sentido, mucha gente circula directamente por el carril central. Esto está totalmente prohibido. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se puede adelantar por la derecha. Está prohibido adelantar por el carril derecho. Por tanto, ese vehículo que está circulando por el carril central, lo que está provocando es que detrás suyo, detrás de él, la autopista tenga solamente 2 carriles utilizables en vez de 3. Esa gran inversión económica que se hizo para hacer esa carretera con 3 carriles para cada sentido, pues ese señor, por su comportamiento, o esa señora, lo que está haciendo es que la carretera queda con 2 carriles solamente utilizables, ya que el carril derecho no le podemos utilizar. Si nosotros queremos adelantar a ese vehículo que circula por el carril central, bueno, pues nos tenemos que pasar al carril de la izquierda de todo. Con lo cual, bueno, pues es un inconveniente, un peligro, un riesgo y una merma de la fluidez que tiene la vía por sus características. ¿De acuerdo? O sea que siempre tenemos que circular por el carril de la derecha. Esto es así por una sencilla razón, porque nosotros cuando vamos circulando ya sabemos por qué lado nos van a aparecer vehículos más rápidos. Es decir, sabemos, es previsible encontrarnos esa circunstancia de que nos van a adelantar. Siempre nos adelantarán por el lado izquierdo. Es una sorpresa
y puede ser un gran inconveniente que nos adelanten por el lado derecho. Puede generar mucho riesgo porque en un momento dado que ese conductor que es adelantado por la derecha, si en ese momento decide cambiarse al carril derecho y no ha observado correctamente, bueno, pues puede ser una sorpresa que por ahí aparezca un vehículo por su lado derecho, ¿no? Con las consecuencias que esto puede tener a alta velocidad. Bueno, las autopistas y autovías, que hemos dicho que son las más seguras, sí es cierto que tienen unos ciertos momentos, 3 momentos concretamente, o 3 puntos, que son más delicados que los demás, vamos a ver cuáles son y cómo tratar estos puntos. El primero de ellos es la entrada, posiblemente el momento más delicado de la circulación por autopistas cuando nos incorporamos a ella. ¿Por qué es el momento más delicado? Hombre, porque estamos accediendo desde una vía cuyo límite de velocidad es muy inferior al de la autopista o autovía y estamos entrando a una vía de alta velocidad. Ya sabéis que el límite máximo para circular por autopista o autovía es 120 km por hora y el mínimo 60. Bien, por tanto, los vehículos en condiciones normales circulan a 120 km por hora aproximadamente. Claro, acceder a ellas a una velocidad no adecuada puede ser un gran riesgo para nuestra seguridad y para los que circulan por esa carretera ya, ¿verdad? Por la autopista autovía. Entonces, bueno, pues existen carriles de aceleración que son bastante amplios. Esta es otra diferencia entre autopista y autovía. Las autopistas tienen carriles de aceleración y de deceleración más largos, más amplios que las autovías, y esto es una gran ventaja, sobre todo en momentos como el que estamos tratando, las incorporaciones a esa vía. Bien, ¿cómo tenemos que actuar para hacerlo con seguridad? Bueno, pues mirar. La cuestión es mirar lo antes posible por el espejo izquierdo del vehículo para ver cómo se encuentra la autovía detrás nuestro en ese momento. Si vienen vehículos por la autopista o autovía que me impiden entrar con libertad, o no circula nadie y por tanto puedo entrar tranquilamente sin riesgos. Tenemos que ver estas dos, o cuál de estas dos circunstancias ocurre en ese momento en el que nosotros nos queremos meter. Y esto, repito, hay que verlo lo antes posible. ¿Para qué? Bueno, pues para que en el caso de que vengan vehículos circulando ya por la autopista autovía que me impiden entrar en ese momento, poder lo antes posible disminuir la velocidad de mi coche, de manera que al hacer eso, al disminuir la velocidad de nuestro coche, los vehículos que van por la autopista autovía nos van a pasar a toda velocidad. Diferencio mucho mi velocidad de la suya y por tanto ellos me van a pasar lo antes posible, de manera que cuando ellos ya me han pasado, me siga quedando todavía mucho carril de aceleración por delante donde poder ganar velocidad, de forma que cuando me incorpore físicamente a la autopista o autovía, la velocidad que lleve mi coche sea similar a la velocidad que llevan esos vehículos que van por la autopista autovía. Es decir, no generar obstáculos a los demás. Es importante, Fijaros, aquí, en esta imagen, ya tenemos que tener claro si podemos entrar o no a la autopista autovía y ir ajustando, tenemos que ir ya ajustando la velocidad pues para elevarla hasta ese umbral de 100, 120 kilómetros por hora, sería lo ideal. Y aquí ya tiene que ir el coche completamente lanzado para incorporarnos, digo, a esa velocidad. Es muy peligroso encontrarnos vehículos que se incorporan a la autopista autovía muy despacio. Esto genera mucho riesgo porque la cantidad de metros que recorre el vehículo que va rápido es muy superior a los metros que recorre ese vehículo que va despacio. Por tanto, nos podemos encontrar con problemas de accidente por alcance. De hecho, ocurren con cierta frecuencia. Bueno, otro momento delicado son los adelantamientos. Los adelantamientos, sobre todo cuando se realizan a vehículos que van mucho más despacio que nosotros. Cuidado porque, como decía hace un momento, las diferencias de velocidad, bueno, pues se aprecian con bastante dificultad a veces. Por tanto, cuando veamos, como la imagen, un camión que va adelante, sobre todo si estamos circulando en un plano ascendente, esos vehículos suelen perder bastante velocidad
Por tanto, fijaros, un vehículo que va a 120 y otro que va a 60 kilómetros por hora, los dos van dentro de los límites permitidos. Bueno, pues ese vehículo que va a 120 en 10 segundos recorre 200 metros más que el vehículo lento, en 10 segundos. Es decir, que cuando veamos ese camión a 200 metros ya tenemos que estar mirando el espejo para ver si podemos adelantar, señalizando con la intermitencia izquierda y saliendo pronto al carril izquierdo, lo antes posible, para que haya márgenes de seguridad, espacios grandes de seguridad. Recordamos el capítulo que vimos de las distancias de seguridad, que cuanto más alta es la velocidad a la que circulamos, pues más distancia tiene que haber, más separación entre vehículos, ¿verdad? Por una razón obvia. Bueno, otra situación delicada podría ser pues cuando tenemos una avería, un percance que nos obliga a circular muy despacio. El coche avanza, pero avanza muy despacio. Si esa velocidad a la que vamos no es la que corresponde a la autopista o autovía, circulamos a menos de 60 kilómetros por hora, estamos generando, bueno, pues una obstrucción del tráfico evidente. En ese caso, la norma nos obliga a circular por el arcén, circulamos por el arcén y con las luces de emergencia encendidas. Si es de día como si es de noche. La luz de emergencia encendida, porque esta luz es la que más llama la atención. En el coche se nos va a ver de lejos, van a ver de lejos los conductores que se acercan, que allí hay un obstáculo a la circulación, un elemento que obstruye la fluidez, y por tanto van a tomar sus precauciones. Como estamos viendo, los vehículos se apartan ligeramente hacia la izquierda para pasarnos con más separación. Bueno, ¿podemos circular por el arcén, por tanto, en alguna ocasión? Sí, en esta. Si vamos a velocidad anormalmente reducida por algo que nos ha ocurrido, algún percance. En el momento que lleguemos a la primera salida, la norma nos obliga a abandonar la autopista o autovía y llegar a nuestro destino por una carretera secundaria. Es decir, las autopistas, autovías, como decía hace un momento, una de las características que la hace segura es que no hay obstáculos a la circulación, no tiene que haber sorpresas de este tipo. Que el coche no avanza, que se nos rompe y le tenemos que dejar inmovilizado, bueno, pues procuraremos hacerlo lo más alejados posible de la calzada. Si encontramos una explanada lateral, los situaremos lo más alejados posibles de los carriles de circulación. Pero si no podemos hacer eso, como se puede ver en la imagen, porque hay un quitamiedos que no nos deja sacar el coche de la plataforma, pues lo tendremos que dejar donde buenamente podamos. Eso sí, recordamos, antes de apearnos del vehículo, nos colocaremos siempre de día y de noche el chaleco reflectante y colocaremos un triángulo de preseñalización de peligro que se encuentre por lo menos a 50 metros, lo colocaremos al menos a 50 metros del coche, para señalizar ese obstáculo que hay ahí. Y luego están las salidas, cuando tenemos que tomar una salida de la autopista o autovía. Ahí tenéis en la foto, en la imagen estáis viendo una señal que indica salida, en este caso hacia Las Rozas, la localidad de Las Rozas. Fijaros dónde se ve la distancia que falta para llegar a la salida. Siempre está en la parte superior izquierda de la placa, indica los metros que faltan para llegar a esa salida. Bueno, como decía antes, es importante que a partir de esa distancia, cuando ya nos quedan 500 metros o menos para llegar a la salida, no salirnos del carril derecho. Vamos a evitar adelantar, ya en ese tramo final cercano a la salida. Bueno, cuando tenemos una señal como esta que nos indica la salida, en este caso hacia Zaragoza, y no pone ninguna cifra en metros, quiere decir que la salida está ahí mismo. La salida está ahí, ¿de acuerdo? Luego tenemos que la autopista tiene 3 carriles. Si queremos ir hacia esta localidad, hacia Villalba, pues circularemos por este carril, porque la salida está bastante cercana, está a 300 metros. Mientras que si vamos avanzando hacia Madrid, pues iremos por los 2 carriles de la izquierda. Como se ve, es clara la indicación. La distancia que falta para la salida no solamente nos lo ponen en una placa a 500 metros, sino que luego, llegando a la salida, tenemos estas balizas que nos indican eso, la distancia que falta para llegar a la salida, ¿verdad? Bueno.
Y luego aquí tenemos el carril de deceleración. Ahí ya nos incorporamos a ese carril que es el de la salida. Es importante que no disminuyamos la velocidad antes de entrar en ese carril de deceleración. Mucha gente frena mientras está todavía en los carriles de la autopista autovía. Esto, primero, no es necesario porque tenemos un carril de deceleración de una cantidad importante de metros, por tanto podemos hacer ahí una frenada tranquila, no necesitamos frenar antes. Y por otra parte, frenando dentro de la autopista autovía, estamos cortando la trayectoria, obstruyendo a los que siguen ruta por la autopista, ¿no? Por tanto, la frenada la haremos a partir de este momento, que es cuando ya se puede frenar, se puede disminuir la velocidad. ¿Dónde se puede parar para descansar? Bueno, pues en las autopistas o autovías estas paradas solamente se pueden hacer en los espacios destinados a ello. Tenemos las áreas de descanso, como tenéis en la imagen, ahí se ve esa señal que indica un área de descanso, un área de reposo. O tenemos también estos otros espacios que son las áreas de servicio. Bueno, pues área de servicio quiere decir que nos vamos a encontrar con una gasolinera, con una cafetería, con un hotel, depende, ¿eh? Podemos aprovechar a descansar cuando paramos a repostar combustible, etcétera, etcétera. Bueno, solamente se pueden hacer paradas para descansar, paradas voluntarias, cuando lo hacemos en esos lugares, en esos emplazamientos destinados exclusivamente a esto. Es decir, no se puede nunca parar para descansar, para mirar el paisaje, para comer un bocadillo, etcétera. No se puede parar dentro de la autopista autovía. Siempre nos saldremos a estas áreas. Bien, llegamos a las carreteras convencionales. Son las carreteras que están fuera de poblado y que no son autopistas y autovías. Estas son las carreteras que, según los datos, nos indican que son las más peligrosas de todas. Es donde más fallecidos se producen. Nada menos que el 80% de los fallecidos en accidentes se producen en las carreteras convencionales. Si entramos a ver el por qué esto ocurre en estas carreteras, pues veremos que son carreteras que tienen mucho nivel o mucho grado de incertidumbre. Estas carreteras está autorizado que circule cualquier tipo de usuario. Cualquier tipo de usuario. Es decir, nos podemos encontrar con usuarios de muy distinta naturaleza, ciclistas, vehículos de tracción animal, vehículos agrícolas, peatones caminando, etcétera, etcétera. Por otra parte, son las vías donde los cruces son más peligrosos porque se realizan al mismo nivel, por tanto, el riesgo de conflicto lateral es evidente, y además la limitación de velocidad, salvo en casos puntuales donde tenemos señales, ya sabéis que el límite de velocidad es máximo 90 km por hora, mínimo 45. La velocidad mínima, recordamos que es siempre la mitad de la máxima. Por tanto, son vías donde, bueno, pues se genera bastante riesgo. Las carreteras convencionales las hay de muy distinto tipo. Las podemos encontrar como la de la imagen, que tiene 2 carriles para cada sentido o para uno de los sentidos. Bueno, y las podemos encontrar pues carreteras muy sencillitas, muy pequeñas, sin marcas viales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, volvemos a esta carretera que tiene varios carriles para uno de los sentidos. Aquí, ¿por qué carril tenemos obligación de circular? Siempre por el carril de la derecha. Siempre por el carril derecho, igual que veíamos antes en las autopistas, autovías, siempre por el carril de la derecha. Bueno, las carreteras convencionales son vías que, además de lo que he dicho antes, están muy influenciadas por el entorno. Tenemos que tener en cuenta el entorno, qué naturaleza tiene el entorno, porque pueden surgir muchas sorpresas. El nivel de incertidumbre es alto y, por tanto, pueden aparecer situaciones muy imprevisibles. Después de una curva, pues nos podemos encontrar con esto, con un vehículo de tracción animal que circula pues a 3 km por hora. Es decir, cuidado, porque nos podemos encontrar cualquier tipo de situación. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas de ellas están bastante descuidadas. La inversión fuerte el Estado la hace en las autopistas, autovías, y las carreteras convencionales muchas veces están
descuidadas, ¿no? Sobre todo en el entorno rural. Bueno, pues puede haber carreteras como esta que tenemos aquí, muy bacheada, y esto ya sabemos que influye notablemente en la adherencia del vehículo. Cuidado con la velocidad que aplicamos aquí. Lo de decir carreteras más peligrosas o menos, bueno, habría que matizarlo, porque la carretera es la que es. Es decir, cuando vamos conduciendo nos van a venir esta serie de circunstancias, nos van a venir dadas. No podemos hacer nada para cambiarlo. Lo que sí tenemos que hacer es cambiar nuestro comportamiento y adaptarlo concretamente a esas circunstancias que, como digo, nos vienen dadas. No podemos hacer nada para variarlas. ¿Qué tipo de comportamiento tenemos que tener si la carretera tiene estas características? Bueno, pues la velocidad tiene que ser muy bajita, mucha observación y atentos, porque en cualquier momento puede surgir un animal cruzando, un vehículo lento detrás de una curva, como hemos visto, etcétera, etcétera. Como estáis viendo, pues pueden aparecer ciclistas, es decir, que son carreteras donde el hecho de compartir se pone en primer plano y de forma bastante acusada. Es decir, hay que tener muy en cuenta que estamos en una carretera que compartimos con otros de muy distinto tipo y necesidades. Bien, por las carreteras convencionales hay vehículos que circulan por el arcén, que tienen obligación de circular por el arcén, entre ellos los ciclistas. También estarían aquí los vehículos de tracción animal, estarían también los coches de minusválidos, los vehículos especiales, es decir, los vehículos agrícolas y de obras, ¿verdad? Bueno, estos circulan por el arcén si existe arcén. Si no hay arcén, pues tienen que circular por la orilla derecha de la calzada, lógicamente. ¿Los ciclistas tienen que ir por el arcén? Sí. ¿Y pueden ir de dos en dos? Sí. Pueden ir en fila de a dos, como estáis viendo en la imagen, siempre y cuando el tramo lo permita. Es decir, tiene que ser un tramo que tenga bastante buena visibilidad y tenga una anchura considerable la vía. Si la carretera no tiene esa anchura o no tiene esa visibilidad, los ciclistas tendrían que ir de uno en uno. Y eso sí, para poderles adelantar, tenemos que dejar, repito, mínimo 1,5 metros de distancia lateral. Como estáis viendo en la imagen, este vehículo atraviesa la línea continua, se puede hacer, se debe hacer. Por tanto, para poder adelantarles, tenemos que cerciorarnos muy bien de que no hay ningún peligro, de que no viene ningún vehículo en sentido contrario y de que hay una visibilidad amplia para que no haya sorpresas cuando nos metemos en el carril izquierdo, ¿verdad? Bueno, cuando en una carretera convencional el vehículo se nos estropea, bueno, pues tenemos que dejarlo pues donde buenamente podamos, es decir, lo sacaremos lo más posible de la vía, pero si, como en el caso de la imagen, no se puede hacer, pues lo tenemos que dejar donde buenamente podamos, ¿verdad? El vehículo no puede circular, se nos ha roto, ¿no? En ese caso recordamos la necesidad de ponerse siempre el chaleco reflectante y colocar los triángulos de preseñalización de peligro. En este caso, al ser una carretera de un carril para cada sentido, colocaríamos un triángulo delante y otro detrás del vehículo. Ambos triángulos a una distancia que nunca puede ser inferior a 50 metros de distancia. Bueno, ¿dónde se puede parar y estacionar? Pues, por ejemplo, para hacer una parada para descansar, o para comer un bocadillo, para hacer una foto al paisaje, o para hacer una llamada telefónica. Bueno, pues en las carreteras convencionales esto se puede hacer, como estáis viendo, a la orilla derecha y, eso sí, dejando libre la calzada y el arcén transitable. No olvidemos que por las carreteras convencionales el arcén es utilizable, se utiliza por parte de algunos usuarios, bicicletas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por tanto, tenemos que dejar libre esos dos espacios, la calzada y el arcén transitable. Si sacamos el vehículo de esos espacios y lo colocamos fuera de ahí, sí se puede parar y estacionar, está permitido, cosa que en la autopista autovía veíamos que era totalmente prohibido. Bien, bueno, vamos a ver esta señal porque veo que mucha gente duda sobre ella,
y no la sabe interpretar bien. Vamos a ver. Aquí, ¿qué estamos viendo en este símbolo? Que le podemos encontrar en una autopista, autovía o en una carretera convencional. Lo podemos encontrar en los dos tipos de vías. Bien. Este símbolo, esta simbología, lo que nos está diciendo es que una carretera que tiene 2 carriles para el mismo sentido, a partir de ahí pasa a tener 3, ¿verdad? A la derecha nace un nuevo carril, que es un carril que va a servir para facilitar los adelantamientos. Además tenemos que cuando nace ese tercer carril, aparecen aquí estas 2 señales, que si vemos son señales que pone 70, dentro de un círculo de color azul. Bueno, esto es obligación. Son señales de velocidad mínima. Estamos obligados a circular como mínimo a 70 kilómetros por hora. O sea que de entrada lo que nos dice esta señal es que por los 2 carriles de la izquierda no se puede circular a menos de 70 kilómetros por hora. Mucha gente interpreta esta señalización de la siguiente manera. Dice, bueno, pues muy bien, los que van a 70 o más van por los 2 carriles de la izquierda y los que van a menos van por el carril de la derecha. Esto es lo que a primera vista interpreta la mayoría de la gente. Eso es un error. Es un error. El hecho de que en el carril derecho no ponga ningún límite de velocidad no quiere decir que por allí tengan que ir los lentos. No. Todo el mundo tiene que circular independientemente de la velocidad a la que circule por el carril de la derecha. Es decir, esta señal no cambia el modo de transitar por la vía respecto a lo que ya habíamos visto. Siempre circulamos por el carril de la derecha. Esta señal no cambia esa norma. Lo que dice esta señal es que si tú vas por el carril derecho y necesitas adelantar, puedes utilizar el segundo carril siempre que vayas como mínimo 70 kilómetros por hora. Esto es lo que dice la señal. Y por tanto, a los que sí está introduciendo esta señalización, a los que sí introduce un cambio a la hora de utilizar la vía, es a los que no pueden superar esos 70 kilómetros por hora. Si esos que van a menos de 70 por hora van por el carril derecho y necesitan adelantar, no pueden hacerlo porque para meterse en el carril central para adelantar tiene que ir como mínimo 70 y él no lo consigue, por tanto se tiene que privar de adelantar. Eso es lo que dice esta señal. Pero si nosotros vamos por una carretera convencional y nos encontramos esto y vamos circulando a la velocidad máxima de la vía, recordamos, si es carretera convencional el límite es 90, bueno, pues iremos por el carril de la derecha. Y si nos la encontramos en una autopista, autovía, que el límite es 120 y vamos a esa velocidad de 120, iremos por el carril de la derecha. Eso no cambia, digo, la forma de actuar. Bueno, y por último vamos a ver las vías de poblado. Las vías de poblado son aquellas que están dentro de una población, ¿verdad? Sabemos que estamos entrando a una vía de poblado porque atravesamos el punto donde está colocada la señal que indica eso, el principio de poblado. A partir de esa señal ya se empiezan a aplicar las normas de poblado, que son diferentes a las de fuera de poblado, por razones obvias, ¿no? La primera norma diferente que encontramos es que dentro de poblado, si la calle tiene más de un carril para cada sentido, como estáis viendo en la imagen, y los carriles están delimitados, se puede utilizar el carril que mejor convenga al destino al que vas. Es decir, esto es completamente diferente a lo que estamos viendo fuera de poblado, que siempre íbamos por el carril derecho. Dentro de poblado se puede utilizar el carril que mejor convenga. Repito, para poder utilizar el carril que mejor convenga, ambos tienen que estar delimitados, tienen que estar los carriles perfectamente delimitados con línea. Esto es así. Se puede utilizar el carril que mejor convenga, bueno, pues porque en poblado las direcciones que vamos a tomar muchas veces van variando. En el siguiente cruce tenemos que girar a la izquierda para dirigirnos a la zona a la que vamos. Bueno, pues toda esa calle antes del cruce podemos ir circulando ya por el carril de la izquierda, que es el que corresponde al destino al que vamos. Al poder circular por el carril de la izquierda de nuestro sentido de circulación, está claro que se puede adelantar por la derecha. En poblado sí está permitido
adelantar por el lado derecho, por este motivo que estoy comentando, ¿eh? Bueno, si bien decíamos que en las carreteras convencionales nuestro modo de comportarnos va a estar influenciado por el entorno, esto en poblado gana muchísimo protagonismo. Es decir, estamos circulando en un vehículo en el espacio donde vive la gente. Por tanto, los usos y las necesidades que hay en las calles de una ciudad o de un pueblo, pues bueno, muchas veces son incompatibles con el tráfico de automóviles. Por tanto, nos podemos encontrar cualquier tipo de situación. Es decir, el nivel de incertidumbre y las situaciones imprevisibles pueden estar a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, por tanto, las exigencias para las personas que conducimos dentro de poblado son muy altas, ¿eh? Se nos va a exigir muchísima observación, muchísima precaución, muchísima anticipación ante aquello que nos podemos encontrar y muchísimos reflejos, ¿eh? Por tanto, cualquier persona que en un momento dado no esté en buenas condiciones porque ha tomado medicamentos, porque está pasando un catarro, tiene fiebre, ha ido al dentista y le han puesto anestesia local, en fin, que tenga sus capacidades disminuidas, lo mejor es que evite conducir dentro de ciudad, ¿vale? Porque, ya digo, el nivel de exigencia y de reflejos es muy alto. Como he dicho, son espacios que compartimos con una gran cantidad, multitud de interacciones entre necesidades, usos, en fin. Bueno, estamos compartiendo un suelo que se dedica a ir al colegio, ir a las compras, en fin, hay muchos peatones, muchos ciclistas y nos podemos encontrar cualquier tipo de sorpresa. Importante, mucha precaución en ciudad. Ya sabéis que el límite genérico en ciudad sigue siendo 50 km por hora máximo y 25 por hora mínimo, pero a partir del 2 de enero nos vamos a encontrar con límites diferentes. Tenemos que las calles que tengan un solo carril para cada sentido, el límite máximo va a ser 30 km por hora, y en las calles que tienen una plataforma única quiere decir que los peatones y los vehículos van a circular al mismo nivel, no hay diferencia de altura, por tanto los peatones van a estar mucho más desprotegidos, el límite va a pasar a ser de 20 km por hora. Explicaba en el capítulo que hablamos de la velocidad que esto es así por una sencilla razón: las consecuencias de los atropellos, ¿no? Un atropello que se produce a 50 km por hora fallece nada menos que el 80% de las personas atropelladas. Mientras que si el atropello se produce a 30 km por hora, ese rango de fallecimientos va entre el 5 y el 10%. Por tanto, es evidente que disminuir la velocidad es un gran factor de seguridad. Dentro de poblado es donde más accidentes se producen, no donde más muertes ocurren, pero sí donde más número de accidentes se producen. Dentro de este paquete de accidentes que se producen en poblado está sobremanera los atropellos a ciclistas y a peatones, ¿eh? Bueno, lógicamente las ciudades van evolucionando, van cambiando hacia que el coche tenga menos protagonismo, ¿no? Los que recordamos Torrelavega hace 20, 30, 40 años, recordamos una Torrelavega muy diferente, ¿no? Se iba con coches, se podía uno meter por cualquier calle. Hoy en día esto no ocurre así y afortunadamente los peatones y los ciclistas van ganando protagonismo al automóvil, lo cual es de sentido común, no solo por la seguridad, sino por la contaminación, en fin, numerosas razones, ¿no? En ciudad hay puntos especialmente delicados y son aquellos que tienen muy poca visibilidad, que ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Los coches aparcados hasta cerca del mismo paso de peatones, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuidado, porque aquí la velocidad tiene que ser muy, muy baja. Ocurre en muchas personas que cuando se acercan a un punto como este,
Dicen, va, sigo porque no hay ningún peatón. Es una lectura equivocada. No sabemos si va a haber un peatón o no. El hecho de que ahí no se vea cruzando a ningún peatón no quiere decir que no haya un peatón. Sencillamente no se ve porque no hay visibilidad. Siempre tenemos que ir con esa actitud preventiva, esa actitud defensiva con el por si acaso siempre muy pendiente, ¿verdad? Bueno, aquí hay un tipo de maniobra, estamos viendo una situación que puede dar y que da, de hecho, todos los días bastantes disgustos, y es, pues fijaros, vamos por una calle, queremos girar a la izquierda y en el sentido contrario veis que hay dos carriles, tiene dos carriles de circulación. El carril de la izquierda, según avanzan ellos, por donde vienen esos coches, se ha detenido. Ese vehículo se ha detenido para dejarme pasar. Pues muy bien. Claro, esto lo que trae detrás es que el carril derecho, es decir, ese carril que de momento no viene circulando nadie, el carril del derecho, digo, que se ve aquí, este carril, desde nuestra posición no podemos ver si viene alguien o no. Cuidado porque ese señor nos ha dejado pasar con la mejor intención, pero nosotros antes de cruzar tenemos que asegurarnos de que por ese carril que está a la derecha en ese sentido de circulación no viene circulando alguien. Esto ha traído consigo numerosos accidentes, numerosos problemas. O sea que mucho cuidado con las zonas ocultas que se producen con muchísima frecuencia en ciudad. Bueno, y luego los aparcamientos, bueno, pues los aparcamientos se pueden hacer donde esté delimitado para estacionar, y dentro de poblados se puede también estacionar incluso dentro de la propia calzada, siempre que el vehículo esté lo más cerca de la orilla, lógicamente. Se puede aparcar cumpliendo tres condiciones, es decir, no tiene por qué haber un espacio acotado, un espacio pintado en el suelo para aparcar, se puede aparcar en la orilla, siempre y cuando, digo, se reúnen tres condiciones. Una es que no haya ninguna señal que lo prohíba, lógicamente. Otra es que no invadamos la zona peatonal, no está permitido, lógicamente, subirnos a la acera para aparcar. Y la tercera condición es que dejemos al menos 3 metros de anchura para que los demás puedan circular. Dejemos el carril completamente libre. Si esto se cumple, está permitido parar y estacionar. En poblado, incluso digo, dentro de la plataforma de circulación. Bien, un consejo importante para aparcar. Ahí veis una serie de vehículos, 4 vehículos que están aparcados en batería. Cuando aparquemos en batería hay que procurar hacerlo marcha atrás. ¿Qué ocurre si aparcas hacia adelante? Bueno, como veis a esos coches de ahí, bueno, pues que tienes que salir marcha atrás. Salir a una vía de circulación marcha atrás genera muchísimo riesgo. Cuando circulamos marcha atrás tenemos mucha peor visibilidad. Si hay un niño agachado cogiendo una pelota detrás del coche, no le ves, directamente no se ve. Por tanto, sería muy importante aparcar marcha atrás. Bien, si se puede hacer así, mucho mejor, mucho más recomendable aparcar marcha atrás. Bueno, y para finalizar, vamos a repetir esas 3 preguntas que vimos al comienzo y vamos a ver qué tal las resolvemos. Dice que en una carretera con varios carriles para cada sentido, ¿por qué carril estamos obligados a circular? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que se circula por el carril derecho, salvo para adelantar. Recordamos que una vez finalizado el adelantamiento, tenemos que regresar de nuevo al carril de la derecha. ¿Cómo saber antes de entrar en ella si una autopista es de peaje o no? Bueno, pues ya vimos que esto se sabe porque las autopistas de peaje se llaman AP. Antes de entrar a la autopista vamos a tener esta información y por tanto vamos a saber si tenemos que pagar o no para circular por ella. Y la última pregunta dice, conduciendo un automóvil, ¿podemos en algún caso circular por el arcén? Vimos que sí, que se puede circular en caso de avería si vamos a velocidad inferior a la debida, es decir, si vamos a velocidad inferior a la mínima permitida. Bueno, con esto finalizamos el capítulo de hoy. Hasta la próxima, muchas gracias.